Esta noche y quiero que vayamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Específicamente vamos a hablar del verso 10, pero para poder conectar el verso 10 es necesario que leamos por lo menos el verso 9. Para poder agarrar el hilo de lo que está ocurriendo en el verso 10. Daniel, vamos a leer Daniel 12, verso 9 y verso 10. El libro de Daniel es uno de los libros que tienen que ver mucho con la parte profética de los últimos días. Así como en el pacto renovado, Apocalipsis habla mucho del final de los tiempos, también Daniel habla mucho de estos aspectos. Dice así el verso 9, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora dice el verso 10 sobre lo que vamos a tratar de poder explicar algunas cosas. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén, amén. Bien, cuando leemos Daniel 12:10, voy a leerles aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: mediante estas pruebas, porque el capítulo 12 está hablando de un periodo de prueba, de aflicción, de refinamiento para el pueblo de Dios. Dice Nueva Traducción Viviente: mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Cuando leemos este verso, de la cual hoy vamos a tratar de ver algunas cosas, porque aunque es un verso pequeño, tiene cantidad de cosas que nos conectan. Pero uno se pregunta, ¿se estará cumpliendo ya Daniel 12:10? ¿Ya estará cumpliéndose este verso? Usted puede leerlo otra vez en pantalla y uno dice, ¿ya estará en desarrollo el cumplimiento de lo que Daniel estaba percibiendo? ¿Ya se estará dando esto donde dice que para el tiempo del fin, a través de muchas pruebas, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados? Pero por otra parte dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá lo que está pasando, pero los entendidos comprenderán lo que está ocurriendo. Pregúntese esta noche, ¿estará ocurriendo ya eso? ¿Ya estará en proceso esto? Bueno, este pasaje es un pasaje profético, es lo que tenemos que tener claro esta noche, amén. Es un pasaje profético y a la vez esto nos revela un proceso divino que marca los tiempos finales. El verso 10 de Daniel es un proceso divino que dice que marcará el tiempo final, los tiempos finales. Lo interesante es que mientras los entendidos, amados, si leemos detenidamente, vamos a ir viendo que Daniel nos dice que tanto los entendidos o los renovados o la gente que está conectada con Dios, tanto ellos como los impíos van a pasar por un proceso de aflicción, de prueba, de tribulación, de angustia. Ambos, tanto unos como los otros, para el tiempo del fin. Lo interesante es que hay una diferencia cómo lo tomarán lo que está ocurriendo. Porque mientras los entendidos serán sometidos a este proceso, ¿para qué? Para ser refinados, para ser purificados.
dice que los impíos continuarán en su acción de rebeldía y ni entenderán lo que está pasando. Quiero entender que el verso 10 nos va a permitir como ver la otra cara del final de los días, o las persecuciones, las tribulaciones o las angustias, verlas desde otra perspectiva. Tal vez uno piensa y dice, bueno, la verdad que no sé si estará ocurriendo, o porque tal vez no estamos pasando un grado de tribulación, persecución, angustia, aflicción, de ninguna manera. Pero antes, yo quiero que meditemos algo. No sé si usted se acordará que para finales del 2019 y también el 20 se desató toda esta pandemia, pero primeramente lo veíamos en los países de Asia. Y nosotros dijimos, no, esa es una situación como muchas otras. Tal vez a nosotros no va a llegar eso se está dando al otro lado del mundo. Y al cabo de 3-4 meses estaba desatado en todos los países. Y una serie de restricciones se nos vinieron y todo el mundo tuvo que comenzar a marcar el paso. Entonces, explico esto porque hay cosas que sí están pasando al otro lado del mundo. Que no estén ocurriendo en medio de nosotros no significa que no se está dando. Por ejemplo, yo hace algunos días atrás veo un informe de que en África hay en algunas áreas de muchos lugares donde generalmente son tribus, donde se está dando un genocidio. Creyentes, adoradores del Señor prácticamente están siendo barridos de la faz de la tierra. Pero eso no se sabe, eso se desconoce. Leí otro informe donde dice que en Estados Unidos se calcula que en la última década más de 100,000 templos han cerrado sus puertas ya. Y la pregunta es, ¿por qué han cerrado las puertas los templos? Y hay varias razones, pero la primera razón es que las personas ya no quieren congregarse. Y así sucesivamente. Usted ve informes del área de Corea, los creyentes tienen que esconderse, muchos son perseguidos. Lo que trato de explicarle es que aunque tal vez ese tipo de cosas todavía no estén pasando muy cerca de nuestro entorno, no significa que no estemos en los días finales. Ahora, la otra parte que quiero que usted analice: por un lado, nuestros hermanos en África, Asia y en otros continentes, el hecho de ser perseguidos, atribulados de una forma más feroz, eso hace que sean más fieles al Señor. Yo considero que nuestras persecuciones y nuestros tiempos de prueba de este lado del mundo son un poco diferentes. Lo único que nosotros tenemos que ser sabios y también actuar con sabiduría, porque la persecución de este lado parece ser muy disfrazada. Entonces tal vez hoy podemos reunirnos todavía en el templo, podemos cantar, nadie nos va a matar, pero eso ha provocado una distracción total en el pueblo, que el pueblo, en vez de ser más pujante, más radical, con mayor raíces, el pueblo más bien se ha ido debilitando. No sé si me estoy logrando explicar. Lo que estoy tratando es que a veces nosotros vemos los días finales como muy, muy lejos, cuando, amado, lo tenemos cerquita de nosotros. Y no podemos solamente analizarlo por lo que tenemos cerca nuestro, sino por lo que está ocurriendo a nivel del mundo. Entonces, esto yo creo que ya está en proceso. Esto de los días finales ya está en proceso y el verso 10 ya está caminando. Entonces se dice que en ese tiempo de tribulación, de prueba, de angustia, algo va a ocurrir. Dice que los limpios van a ser más emblanquecidos y más purificados, que es lo que debe pasar con nosotros. Pero algo va a ocurrir con los impíos. Ellos van a ser
van a seguir su vida porque ellos no entienden lo que está pasando. Bien, vamos a tratar de explicar primero que todo quiénes son los impíos. Esa palabra impío, a menudo se piensa que la impiedad solo se refiere a una persona pagana o a quien nunca ha conocido a Dios. Generalmente eso ocurre. Nosotros decimos, no, este es un impío, porque hasta suena un poquito como despectiva la palabra. Y dentro de esa cultura evangélica generalmente se refiere a una persona que no ha conocido a Dios. Y pensamos que eso es todo, pero no es todo. La Escritura muestra que también el impío se le puede aplicar a aquel o aquella que dentro del pueblo de Dios ha abandonado la palabra de Dios. Repito, impío no es solamente una persona pagana o que no ha conocido a Dios. También aplica a la persona que aún él, considerándose pueblo de Dios, ha abandonado la instrucción del Señor. Porque muchos hoy, aunque ellos se consideren pueblo de Dios, han abandonado la palabra de Dios. Proverbio 28:4, vamos a leer Proverbio 28:4. Estamos tratando de explicar qué es un impío. Proverbio 28:4 dice: los que abandonan la ley alaban a los impíos. Los que abandonan la ley, es decir, los que abandonan la instrucción del Señor, dice que ellos aplauden, alaban, festejan a los impíos, porque les parece bien el abandono de la ley del Señor. Entonces, este versículo deja en claro algo, que la impiedad no es solamente ausencia de fe. Impiedad tiene que ver con transgresión, es decir, violación o desobediencia a la palabra de Dios. Tal vez en una forma más clara, muchas veces dentro del pueblo de Dios tenemos personas caminando en impiedad, porque han abandonado la palabra del Señor. Son aquellos que rechazan la instrucción del Señor. Son aquellos que viven conforme a su propio entendimiento y se alinean con la impiedad, aunque se consideran parte del pueblo de Dios. Estamos tratando de explicar estos detallitos para que podamos ver que estamos en los días finales. En los días que estamos viviendo, tenemos mucha gente que está en nuestras congregaciones, están en nuestras conferencias, en nuestros conciertos de alabanza, pero eso no quiere decir que están caminando en la palabra de Dios. Es más, hoy día mucha gente hace uso de muchas cosas de la fe, pero no practican la palabra de Dios. A veces nosotros creemos que una persona que vende libros de corte cristiano, por decirlo así, una persona que venda camisetas, gorras, bolsos con un texto bíblico, nosotros tendemos a creer que esa persona es un fiel seguidor del Padre Celestial. Pero no, hay mucha gente que sencillamente sabe que hay un mercado, que somos los hijos de Dios, que tal vez usted quiere una camiseta con un logo cristiano, pero esa persona, aunque venda libros, aunque venda Biblias, puede ser un impío. Es alguien que no obedece la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, esto nos está abriendo la mente y el marco para que veamos dónde estamos ubicados. Ahora bien, vamos a tratar de explicar qué es un justo y qué es un impío. El justo versus el impío. Dado que este verso 10 habla de dos tipos de personas. Está hablando de los justos y está hablando de los impíos. Dos tipos de personas hay aquí. Esto es lo que está viendo Daniel para el tiempo final. Daniel dice que en el tiempo final iba a venir un tiempo de prueba, un tiempo de persecución, un tiempo de angustia, donde dos tipos de personas van a pasarlo, tanto los justos
como los impíos. ¿Quién es un justo? Los justos, uno, son los que guardan la palabra. Diga gloria a Dios. Esos son los justos, los que guardan la palabra. Deuteronomio 6:25 está la base bíblica. Usted lo puede anotar. Yo se los voy a leer. Deuteronomio 6:25 dice: y tendremos justicia. Hay una versión que dice: y seremos vestidos de justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El justo es el que guarda la palabra. Amén. 2. El justo es temeroso de Dios. El justo es temeroso de Dios. La semana pasada explicamos lo que era ser una persona temerosa. Es aquel que camina en rectitud y trata de cuidar sus pasos. Salmo 1:2 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es una persona temerosa, el justo. Entonces estamos viendo que tanto el que guarda la palabra, el que es temeroso, según lo que escribe Daniel, va a pasar por tiempo de aflicción, por tiempo de prueba, por tiempo de tribulación, por tiempo de angustia en el día final. Dice que el justo es aquel que camina en rectitud. Que camina en rectitud. Proverbios 2:20. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Es el que camina en rectitud. Todo aquel que está procurando, luchando por caminar en rectitud, la palabra dice que también vamos a pasar por momentos de prueba, por momentos de tribulación. Ahora, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Definitivamente este verso nos está invitando a estudiar más. Hay un punto que sigue siendo un punto de debates. Para algunos pasaremos por la tribulación, para otros no pasaremos por la tribulación. Algunos dicen: no, ¿para qué me voy a preparar por la tribulación si yo no voy a pasar por allí? Otros dicen: sí, vamos a pasar. Hoy no es que estamos hablando directamente de este momento, pero Daniel está diciendo: para el tiempo final, justos e impíos pasarán por el tiempo de la aflicción. Entonces es un momento de revisar. Ahora bien, póngase que tengamos que pasar por la tribulación. ¿Qué tengo yo que hacer? Prepararme. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y si no me llega no tengo que pasar por la tribulación, ¿qué pierdo con haberme preparado? ¿Por qué estamos hablando de estos temas? Porque estos temas ya no se hablan en las congregaciones. Ya no se hablan. Si nosotros tuviésemos que pasar por la tribulación, amado, por el tiempo de persecución, de aflicción, de angustia, Daniel nos está enseñando algo. Ese tiempo va a ser un tiempo de refinamiento para que sean emblanquecidos y purificados los limpios o los justos. No será un tiempo para destruirte. En cambio, dice que durante ese tiempo los impíos van a seguir haciendo sus impiedades y ellos ni entienden lo que está pasando, pero los entendidos sí saben lo que está ocurriendo. Amén. Entonces, reitero, si tuviésemos que pasar por la tribulación, es mejor estarnos preparando. Y si no tuviésemos que pasarla, pues no pierdo nada en estar preparado. El problema es estar creyendo que no voy a pasar por la tribulación y entonces me corresponda pasar por la tribulación. Eso es como cuando nos mandan diferentes tipos de alerta, ¿verdad? Prepárense, recojan agua. Dicen, nada, todo el tiempo dice lo mismo. ¿Y qué pasa si ocurre? ¿No es mejor estar preparado?
Es lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los justos? Seguimos explicando quiénes son los justos. Son los que practican la justicia y la misericordia. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Señor de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Estamos explicando esto porque a veces hemos creído que solamente los malos son los que van a pasar por un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción. Si usted lee Daniel 12, está hablando de ese tiempo de aflicción que va a venir al pueblo de Dios. Ahora, este es otro punto importante. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Amén. Somos un solo pueblo. Es ahí tal vez donde ha estado un poquito lo que nos ha confundido, porque la gente dice, no, es que el pueblo judío es uno y nosotros acá, lo que generalmente se conoce como iglesia, somos otra cosa. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un solo pueblo. Amén. Y Él tiene una palabra, una sola palabra para su pueblo. Entonces esta palabra es para su pueblo, para todos. Entonces tanto unos como los otros, dice Daniel, van a pasar por aquí. Pero la diferencia es que los justos, este va a ser un tiempo de refinamiento. Si la situación llega y aún estamos vivos, amados, y tuviésemos que pasar por aquí, entendamos, será un tiempo para refinarnos y para prepararnos. Y llega un momento, vamos a ver para qué. Pero antes, vamos a añadirle un poquito más de explicación. ¿Quién es un impío? Ya lo explicamos, un impío es una persona que rechaza la palabra. Un impío es una persona también que vive en rebelión contra el Eterno. Isaías 39. Dice así Isaías 39. Porque este es un pueblo rebelde. Es gente mentirosa que no quiere obedecer las enseñanzas del Señor. ¿Y de qué pueblo estaba hablando? Del pueblo del Señor. Es decir, que dentro del pueblo del Señor hay gente impía. Porque un impío, es lo que dice Isaías 39, es un pueblo rebelde, es mentiroso, no quiere obedecer las enseñanzas del Señor. Cuando yo me pongo terco y no quiero obedecer la enseñanza del Señor, comienzo a tocar las fronteras de la impiedad. Que el Señor nos guarde. Amén. ¿Quién es un impío? Es aquel que es soberbio y no se sujeta a Dios. Es alguien soberbio y no se sujeta a Dios. Salmos 10:4. Dice así el Salmo 10:4: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Así es el impío. En ninguna de sus acciones tiene a Dios presente. Y por su orgullo, por su altivez, no quiere buscar a Dios. Usted tiene que haberse encontrado con una persona. Esa persona está entre la espada y la pared. Pero menos humillarse delante de Dios. Por más que usted le hable, esa persona prefiere hacer cualquier cosa, pero menos humillarse delante de Dios. Cuando usted se encuentra con una persona así, esa persona está dentro del campo de la impiedad. Es una persona que en sus pensamientos, en sus acciones, no quiere nada que ver con Dios. Esa es una persona impía. Un impío es una persona que busca su propio camino en lugar del camino de Dios. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Ok, después de haber visto entonces los dos tipos de personas que Daniel nos está hablando, que van a estar presentes en los días finales, y vemos que tanto unos como los otros van a cruzar por esta corriente, por lo que acontecerá en los días finales. Y reitero, si usted le pregunta a algunos hermanos nuestros en África si ellos están pasando por tribulación, te va a decir que sí ya.
Si usted le pregunta a algunos hermanos en Corea si ellos están pasando por tribulación, te van a decir, hace años. Muchos de ellos no pueden portar una Biblia, no pueden descargar en sus móviles una Biblia como lo hacemos nosotros. Hay gente que en muchos lugares hace tiempo ya está pasando por tribulaciones, amados. Reitero, el hecho de que nosotros no estemos pasando aquí en Panamá, eso no significa que no estuviese ocurriendo en otros lugares. Pero el hecho de que aquí no esté pasando eso, también tengo que espabilarme, peñiscarme, porque es probable que la mucha comodidad y el mucho confort me esté enfriando. Y ese confort y esa comodidad disfrazadamente es una tribulación y es una prueba para mí. Porque nosotros a veces cuando utilizamos el término tribulación o prueba o examen, pensamos que solamente es algo malo. No, todos somos probados en el día bueno y en el día malo. En el día de enfermedad somos probados, pero en el día de salud también somos probados. En el día de la abundancia vamos a ser probados. En el día de la escasez vamos a ser probados. Entonces puede ser que de este lado lo que tenemos es más abundancia, más comodidad, más confort, pero esa puede ser mi tribulación, mi hora de prueba, mi hora de examen. Tal vez no estamos viendo que nadie lo están decapitando, no estamos viendo que a nadie lo están matando, pero hay muchos que sí, espiritualmente están siendo decapitados ya. Muchos están negando su fe. Muchos se están desvinculando de su intimidad con Dios debido al confort, a la comodidad y a la abundancia. Estamos viviendo días difíciles. Días difíciles también de este lado. El proceso de refinamiento en los últimos tiempos dice que será tanto para los justos como para los impíos. Pero hay una diferencia. Dice este verso 10 que los desobedientes, su ignorancia y la falta de discernimiento los dejará en oscuridad, sin comprender lo que ocurre. Es decir, una persona impía que no obedece, que violenta la palabra, usted le explica esto y no lo va a entender, va a quedar en total oscuridad. En él no hay luz, no hay entendimiento. Y ese es otro de los detalles que nos da Daniel. Daniel dice que los impíos van a seguir caminando en impiedad. Es más, se van a hacer más impíos. No es cierto que la impiedad ha progresado cada vez más. El desorden moral ha aumentado cada vez más. Hay una promoción del desorden moral. Televisión, redes sociales. Personas de los medios televisivos, personas del medio artístico, son los que promueven la inmoralidad. Eso es días finales. Daniel dijo que en los días finales el impío iba a seguir progresando en su impiedad. Por eso decía, un pequeño verso tiene cantidad de cosas que yo tengo que comenzar a verlo para entender que estamos en los días finales. Estamos, amados, viviendo días tan difíciles donde a la gente le cuesta agarrar en serio la palabra del Señor. Yo hablaba con mi esposa y yo le decía, yo recuerdo hace muchos años cuando decían bautismo en agua, hermano, usted quería que lo bautizaran en agua. ¿Verdad que sí? Uno quería. Y le decía, no, espera un poquito, el otro año ya usted. Y no, yo quiero bautizarme en agua. Solo para que mediten. Hoy día hablar de bautismo en agua, no mucha gente quiere entrar al bautismo en agua. Entendiéndose el bautismo en agua como un paso de fe, de crecimiento, de avance, de compromiso, de purificación. Ya no se quiere.
Todo esto es, pueblo, estamos en los días finales. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y una traducción más cercana dice, y por haberse multiplicado la maldad, la desobediencia a la palabra de Dios también aumentará. O la obediencia a la palabra de Dios disminuirá. Y esos son los días finales. Entonces, en este tiempo de refinamiento, en los últimos tiempos ya vimos lo que ocurre con los desobedientes. Ellos seguirán en su oscuridad, seguirán promoviendo la desobediencia, el pecado, el desorden, la rebeldía, la inmoralidad. Pero ¿qué pasa con el remanente fiel? Para el remanente fiel, y declaro en el nombre de Jesús que usted y yo tenemos que ser del remanente fiel. Amén. Este proceso de purificación nos va a estar preparando para nuestro papel en el reino. Aleluya. Este tiempo de refinamiento, este tiempo llamado tiempo de prueba, de aflicción, de tribulación, en fin, será un tiempo para afinar nuestro carácter y nuestra comprensión para nuestra función que desempeñaremos en lo que también se conoce como el milenio, donde estaremos gobernando con nuestro Mesías a las naciones. Por eso el tiempo difícil, el tiempo que está hablando Daniel, es un tiempo donde vamos a ser refinados, vamos a ser emblanquecidos, nuestro carácter se va a ir formando más, se va a ir quitando algunas asperezas, impurezas en nosotros, porque el propósito del día difícil, el día de prueba, amado, es prepararnos para que usted y yo gobernemos con nuestro Señor Jesús en el milenio a las naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Por eso, amado, en estos días difíciles, lo difícil que usted esté pasando, dígale: Señor, ahora entiendo, esto me está refinando, esto me está preparando. Amén. Lo difícil que usted esté pasando, la prueba, la tribulación, la angustia que usted esté pasando, diga: Señor, esto me está refinando, me está preparando para lo que viene en tu gobierno. Mira lo que dice Apocalipsis 26. Vamos a ponerlo en pantalla. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Un texto muy importante. Dice: bendecidos y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él durante 1000 años. Está hablando que los que resuciten cuando el Señor venga, amado, ellos van a resucitar no para condenación, no. Ellos están siendo levantados. Dice que ya la segunda muerte, que tiene que ver ya con en la parte del juicio final, dice que los que resucitan con la venida del Señor no van a tener parte de esta segunda muerte, sino que están resucitando porque ellos también van a ser de los sacerdotes de Dios y del Mesías, y van a reinar con él. Amén. Y Pablo decía que algunos iban a estar vivos y otros iban a estar ya dormidos, pero iban a resucitar cuando el Señor viniese. Entonces, este es un tiempo de refinamiento. Amén. Este tiempo de prueba es la antesala para el establecimiento del reino, en el cual solo aquellos que han sido purificados, emblanquecidos y refinados podrán ejercer gobierno, autoridad junto al Señor Jesús. Cuando se celebró la convocatoria de las trompetas,
De aquel lado del mundo, en el África, había cantidades de hermanos nuestros que deseaban que ese día hubiese sido la venida de nuestro Señor, por lo que ellos están viviendo. No sé si usted miró las noticias. Algunos de ellos con algún grado tal vez de distorsión en alguna interpretación bíblica, pero de una u otra manera lo que uno miraba era la desesperación ante el sufrimiento que ellos están pasando, ante el momento de prueba, de dolor, de persecución, que están siendo perseguidos, arrasados, barridos. Muchos de ellos deseaban que ese día hubiese sido la venida de nuestro Señor. Pero de este lado del mundo, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo, ven Señor Jesús? De este lado del mundo hay más apego a lo terrenal. Por eso también el tener muchas cosas a mano, el tener muchas facilidades, se convierte en una prueba también de este lado. Explico esto porque muchas veces cuando hemos hablado de la tribulación o del momento de prueba, solamente pensamos en lo que van a cortar cabeza, que van a matar gente. No, este concepto es amplio. Para muchos ya está ocurriendo lo que les acabo de mencionar. Para otros, nuestro tiempo de prueba, amado, es donde hay mucha facilidad. Tenemos muchas cosas al alcance. Y mucha gente, por tener más comodidad, muchas cosas al alcance, su amor, su obediencia al Señor se ha enfriado. Mire qué cosa más paradójica, ¿verdad? Cuando debiera haber más agradecimiento al Señor, que podemos salir a abordar un taxi, podemos abordar un autobús, podemos venir en nuestro propio auto, congregarnos. Debiera haber agradecimiento. Todas esas cosas que nos hacen la vida más fácil, parece ser que lo que han provocado es un enfriamiento en muchos de nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Entonces el cumplimiento de Daniel 12:10 ya está en marcha. Ya se está dando. Mientras algunos se están purificando y están creciendo en la palabra, obedeciendo la palabra, procurando ser obediente al Señor, hay otro grupo de personas que están persistiendo en su desobediencia, en su impiedad, sin comprender que el tiempo profético que están viviendo es un tiempo peligroso. El tiempo profético que estamos viviendo es muy, muy peligroso. Usted conoce todo lo que se está dando en el plano mundial. Cualquier cosa cambia de la noche a la mañana. Hoy te dicen que hay paz, al día siguiente hay guerra otra vez. Todo cambia. Uno tiene que preguntarse en esta noche, ¿a qué grupo pertenezco? Según Daniel 12:10, ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿Al grupo de los justos o al grupo de los impíos? Ambos, según la profecía de Daniel, ambos van a pasar por prueba. Ambos van a pasar por aflicción, por tiempo de refinamiento. Ambos van a pasar por allí. ¿Pero a qué grupo pertenezco yo? ¿Somos de los que estamos siendo transformados y preparados para lo que viene luego? ¿O somos de los que estamos en oscuridad sin entender todo lo que está pasando alrededor del mundo? Que el Señor traiga entendimiento. Amén. Solo aquellos que aman la instrucción y caminan en obediencia lograrán entender los tiempos finales que estamos viviendo. Volvemos a tocar el tema de aquel lado del mundo y de este lado del mundo. De aquel lado del mundo, hablar de la ideología de género y de todas las libertades de aquellos que tienen una inclinación sexual fuera del plan original del Señor, en aquel lado del mundo no tiene espacio.
las leyes de gobierno y la misma cultura de los pueblos no da lugar para un comportamiento, por ejemplo, homosexual o de lesbiana o de un pedófilo. No da lugar. Hay culturas donde alguien es detectado con estos comportamientos y sencillamente lo aniquilan. ¿Cierto o falso? Hay gobiernos en otras latitudes de aquel lado del mundo donde hay leyes establecidas que este tipo de leyes no entran porque no entran sencillamente. Eso ocurre de aquel lado. Pero de este lado, ¿qué está pasando? De este lado es todo lo contrario. De este lado lo que se hace es que se aplaude. De este lado, ¿quiénes son los que se llevan los mejores premios? Las mejores becas. ¿No son los que están detrás de todo este movimiento? ¿Quiénes son los que están en las posiciones de gobierno? ¿Quiénes son los que están tomando decisiones en las leyes? ¿No son los mismos inmorales, perversos de pensamiento, de acciones? ¿No son los mismos que promueven la prostitución infantil y de adultos también? De este lado del mundo es otra cosa. De este lado del mundo más bien se están haciendo leyes, abriéndole camino y espacio para que estén en posiciones de gobierno, de dirección y sean de los que nos estén dirigiendo. ¿Ven la diferencia? De aquel lado del mundo aquello no es una prueba. De este lado del mundo sí es una prueba. Entonces, amado, estamos en días finales. De aquel lado del mundo ni se le ocurra a un predicador subir con pelucas y tacones. De este lado del mundo es todo un show y un espectáculo que un predicador suba con peluca y tacones. De aquel lado del mundo, Asia, África, no se le ocurra a una predicadora subir a una plataforma vestida de gatúbela. Pero de este lado del mundo, días atrás salió que una predicadora subió a predicar vestida de gatúbela. No entiendo todavía qué quería enseñar ese día vestida de gatúbela. Con todo un disfraz, totalmente ceñido a su cuerpo, enseñando toda su figura y con un látigo en la mano. No entiendo. Pero así estaba la gente y todo el mundo aplaudía. Estamos en días finales. Los impíos se seguirán multiplicando en la impiedad y no entenderán que están en los días finales. Pero el remanente fiel dirá: estamos en días finales. Amén. Estamos en días finales. Entonces, pueblo, es tiempo para seguir fortaleciéndonos en la fe del Señor. Amén. Son tiempos para seguir echando raíces de nuestra fe. Seguir, amado, más que nunca amando al Señor. Seguir todos los días diciendo: Señor, ayúdanos a seguir siendo fiel, obediente, avanzar. Estamos en días de refinamiento, en días de procesamiento, en días en que estamos siendo emblanquecidos, amados. Días difíciles. Pero que en estos días difíciles no nos enfriemos, sino que estemos calientes y el poder de Dios, amén, en la palabra, en la comunión, en la obediencia al Señor. Así que les dejo eso por allí para que usted pueda meditar y pensar, y usted pueda leer en casa Daniel capítulo 12 y ver lo que está indicando allí, todo lo que se va a seguir dando en los días finales. Pero todo lo que estamos viviendo, amado, es la recta final. Amén. Y le reitero, hoy podemos tener una cosa, mañana puede ser otra cosa. Hoy estamos aquí reunidos, no sabemos qué puede pasar mañana, el otro mes, pero de que estamos en días finales, estamos en días finales. Amén. Vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que
nos ayude a mantener la fuerza.